Primero arrancamos con HTML, maquetando lo que es la información, el contenido. Luego le vamos a aplicar diseño y luego le vamos a aplicar interactividad. Tengamos claro que muchas características que tenemos desde CSS van a también aportarnos mucha interactividad. Pero con JavaScript, que sí es un lenguaje de programación, vamos a poder hacer cosas más avanzadas, como cargar contenido externo, hacer consultas, generar algún tipo de interacción que de pronto en CSS no la podemos lograr de formas tan efectivas. Aunque, como les digo, CSS hoy es un estándar muy avanzado y tiene muchas características que nos facilitan mucho el proceso de diseño de un sitio a nivel interactivo. Para eso ahora vamos a arrancar con el proceso de maquetación. ¿Qué se hace con maquetación? Primero, si ustedes recuerdan, instalamos Emmet. Al instalar Emmet garantizamos dos cosas. Uno, que la escritura del código va a ser súper sencilla, porque les voy a explicar un poco cómo es el proceso tradicional versus el proceso nuevo utilizando Emmet. Emmet no es tan nuevo, lleva más o menos unos 3 años en el mercado, así pues los desarrolladores trabajándolo directamente en sus proyectos. ¿Cómo funciona? Fíjense, una de las características interesantes es que cuando yo voy a trabajar un proyecto en HTML, yo defino el nombre de la etiqueta y cuando le doy tabulador, el editor me genera automáticamente la estructura. No quiero que me haga esta estructura, yo quiero trabajar la estructura automática, que me trabaje con el estándar. Para eso pongo este símbolo, ¿sí ven? Símbolo de admiración y doy tabulador. No demos espacios, simplemente el símbolo y tabulador. Con eso ya tengo el nombre perfecto y la estructura de mi sitio web. Me deja todo cuadrado, lo básico para poder arrancar con mi proyecto. Lo primero que me define es el lenguaje. Dependiendo de hacia dónde lo vamos a enfocar, es en inglés o en español o en el idioma que necesitemos. Segundo, la codificación, el metacharset. Básicamente el metacharset me dice si vamos a permitir tildes o vamos a permitir símbolos normalmente de escritura en latín hispana, que lleva tildes y lleva algunos símbolos que de pronto en el estándar americano no se manejan. Entonces para eso le damos UTF-8 para que nos permita esos caracteres. Documento, nombre del documento, sencillo, le vamos a dar el nombre del sitio, entonces bienvenido. Este nombre va a aparecer siempre dentro de mi proyecto, en la pestaña cuando abrimos nuestro navegador. Así como por ejemplo, aquí yo le digo bienvenido al inicio, este nombre vendría siendo el que definimos en esta etiqueta title. En el body, como ya tenemos claro de pronto la estructura básica del HTML, que tiene dos segmentos. Uno que es el encabezado, donde pongo las referencias, y el otro donde es el body, que es el cuerpo del documento. Y ahí está todo lo que vamos a ver a nivel de navegador, todo lo que sean botones, elementos de interfaz, lo veremos dentro de estas etiquetas. Por eso debemos tener claro que esta etiqueta abre, esta etiqueta cierra. Y la mayoría de etiquetas tienen esta característica, algunas no. Por ejemplo, el meta. El meta se abre y se cierra en sí mismo porque no tiene contenedores, sino solamente son datos de referencia. Al ser un dato o llamar o a generar una orden, no necesito generar un contenedor. En este caso, el título sí. El título genera este contenedor debido a que la información va en medio de esta estructura. En el caso del body, vamos a generar algo muy sencillo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Pero antes de hacer ese ejercicio, vamos a articular tanto la hoja de estilo como la hoja de JavaScript. ¿Cómo yo articulo estos componentes? Primero, yo me ubico dentro del head, porque en el head yo pongo las referencias o vinculo cosas y calculo elementos. Le voy a decir a este componente que me lo enlace con una etiqueta que se llama link. Link se encarga obviamente de vincular otros elementos, en este caso hojas de estilo. Puedo vincular otros tipos de archivos, pero por ahora me sirve acá. ¿Qué voy a vincular? Fíjense acá en el documento. Tengo el index.html y tengo la carpeta CSS. En la carpeta CSS dentro tengo el estilo.css. Para eso tengo que navegar desde aquí, desde mi carpeta de index, desde mi archivo index.html hasta esta estructura de estilo.css. Para eso aquí en el href, que es donde yo linkeo, le pongo css / estilo.css. Con esto, ¿qué va a lograr? Que el proyecto se mantenga en una ruta relativa. ¿Qué quiere decir? Que sin importar yo dónde esté desarrollando esto, me puedo llevar la carpeta, así como la tengo acá en el escritorio, y llevármela en la memoria y trabajar en otro lugar o, no sé, hacer otro desarrollo, subirlo a internet.
y no voy a depender de donde estoy yo trabajando localmente, porque fíjense que las rutas solamente están vinculando contenido que está dentro de la carpeta principal, dentro de la carpeta web en este caso. Genero el componente en body, ¿listo? Después de generar este componente en body vamos a generar la estructura básica. ¿Cómo genero la estructura básica? Primero, voy a definir una etiqueta que se llame nav de navigation. Dentro de esa etiqueta nav voy a definir una lista. Dentro de esa lista voy a meter un elemento de lista o un list item. Y dentro de ese list item voy a definir una etiqueta href que sea un vínculo. Y que acá, digamos, vínculo o no sé, opción 1. ¿Listo? Aquí, cuando me aparece el navigation, ya tengo la estructura. Miren, aquí está súper chévere y ya puedo definir todo lo que necesito. Pero esto es muy aburrido hacerlo así, porque me tocaría, ¿sí ven? Hacer muchos pasos. Escribir, 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 escribir. Y quiero hacerlo con una sola línea. Como yo quiero generar una etiqueta nav, esa etiqueta nav la puedo construir con este símbolo. Con el símbolo mayor que, y dentro de ella va a meter la lista, luego mayor que, luego vamos a meter el botón, LI o el ítem de lista, y luego vamos a meter el hipervínculo. Para eso, miren lo que hace. Al dar tabulador, magia, ya tenemos todo cuadrado. ¿Cómo funciona y por qué? Emmet se encarga de agregarnos etiquetas debido a que dentro de su sintaxis, al decirle que este mayor que me lo aplique a otra etiqueta, le estoy dando a entender que nav contiene AUL. Haga de cuenta que son cajas. De por sí todas las etiquetas en HTML son cajitas. Esta etiqueta nav contiene la etiqueta UL y la etiqueta UL contiene a la LI y la LI a la A. Así como son elementos que están empaquetados unos dentro de otros, como cajas, asimismo, con una sola línea lo he generado sin tener que hacer toda la escritura a mano. ¿Claros con eso? Súper chévere, súper fácil y súper útil. Ahora, un componente adicional. Digamos, yo quisiera que al generar esta estructura me apareciera ya el texto de la opción, ¿cierto? Que apareciera el texto de mi botón de mi menú. Para eso, simplemente voy a hacer algo interesante y es aplicarle estas llaves. Y a las llaves, dentro de las llaves voy a definir un nombre o un texto específicamente. Le voy a decir opción 1, ¿cierto? Opción 1. Cuando yo genero el tabulador, fíjense que ya me está generando el contenido aquí dentro de la etiqueta. Entonces es una ventaja también súper chévere que yo puedo aprovechar. Pero, por ejemplo, yo quisiera 5 botones, no quisiera uno solo. ¿Por qué? Si nos fijamos en el documento de HTML, que nos está generando en el navegador, miren que ya tenemos un componente. Tenemos nuestro botón, el mismo botón que acabamos de hacer acá. Que yo guardo cambios y fíjense que ya me está cargando exactamente el mismo valor. ¿Qué sucede acá? Digamos, yo quisiera un menú con varias opciones, con 5 opciones, por ejemplo. ¿Yo qué podría yo hacer? Le puedo decir, y aquí ya va nuestro tercer truco, cómo agrupar elementos. Yo le digo con los paréntesis, que lo que quede dentro de los paréntesis yo lo pueda reproducir o replicar varias veces. Yo, por ejemplo, quiero que esos elementos, esos botones, se repitan 5 veces. Cuando yo hago esto, miren, magia, de una funciona. Si tuviera 50 objetos, 50 objetos. Y tendría 50 elementos y me ahorro mucho tiempo al escribir. Otra cosa interesante, y hay que tenerla muy presente. Si yo no utilizo los paréntesis y multiplico de una por 5, fíjense lo que sucede. Me genera 5 elementos de hipervínculo. Pero ¿por qué no me genera los botones LI? Porque en este caso la multiplicación la hace automáticamente con la última selección o con el último elemento. El último elemento en este caso es la A. Por eso al multiplicar la A, que es el enlace, me lo va a replicar 5 veces. Pero como el LI no hace parte, pues simplemente no lo hace vinculándolo. Para eso es que yo estoy utilizando los paréntesis. En general, esto es lo que yo trabajo para aplicar. Cuando ya hago este componente, miren lo chévere, ya tengo los ítems. Otro truco interesante.
Si por ejemplo yo quisiera generar opción del 1 al 5 y quisiera enumerar elementos porque estoy de pronto representando productos o maquetando datos, yo le puedo poner el símbolo, después de la opción, el símbolo pesos. Y el símbolo pesos se encarga precisamente de eso, miren, de hacer el conteo de réplicas o de elementos que se repiten. Por eso me sale el 5. Cuando yo guardo cambios acá, fíjense que aquí al recargar ya me salen los 5 elementos de botón. Recuerden que ese archivo HTML que estamos consultando sale aquí, en el que hemos guardado. Está guardado como index.html y si tenemos pues el navegador que tengamos predeterminado nos aparecerá el icono. Ahora, como ya tenemos la maqueta básica de nuestro menú, que vendría siendo este componente,